play. Are you a project controls professional and looking to raise your profile? Do you want to develop competency and plan your career growth? Welcome to Project Controls Institute. PCI is world's most unique learning, development and competency-based platform. Let's have a quick look at unique features of PCI. PCI is approved education provider of global professional bodies. PCI is an end-to-end solution provider from skill gap analysis to accreditation. Unique framework of courses. PCI courses are crafted by the global industry experts. Courses are perfect blend of theory, real-life examples and assessments. Flexibility of delivering training. Classroom, online or blended. Evaluation and assessment by experts, free access to wealth of knowledge. Our corporate clients benefit from our unique features. Bespoke training based on custom requirements. Dedicated web page with controlled access to corporate staff. Progress tracking via dashboard. Capability to deliver training in major languages. Approved training provider for associate project manager and project controls technician apprenticeship. To know more about us, please visit our website or write us mail. Thank you. Hola. ¿Estás interesado en alcanzar una certificación internacional o adquirir conocimientos y prácticas reales de expertos de la industria que te permitan diferenciarte y acceder a mejores opciones laborales? Nosotros podemos ayudarte a concretar tus objetivos. Únete a EPCM y accede a excelentes cursos y descuentos especiales en eventos. Desde donde estés, con nuestra metodología y modalidad online en vivo y autoestudio 24/7, puedes lograr tus objetivos de crecimiento profesional. No te quedes fuera. Te esperamos. Somos Plan y Control y conectamos los puntos, muchachos. Queremos invitar especialmente a nuestra familia de AAC Perú a nuestra próxima apertura de nuestro curso de certificación CTP del AAC Internacional con un 20% de descuentazo, especialmente ahí con el rayo para todos ustedes, para que se sumen también a los casos de éxito de más de 6 certificados de solamente este 2021, como con sus amigos, por ejemplo, César Ramos, Fran Vera, Anthony Vélez, José Miguel Reyes y nuestro gran amigo Eduardo Formandini. Así como ellos, tú también certifícate CCP 100% garantizado con la familia Plan y Control. Nos vemos en tu curso. Ok, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad, como todos los jueves de todos los meses aquí en el ACE de la sección Perú, vamos a presentar nuestra quinta charla técnica
con el tema de estimación de costos de construcción de proyectos de infraestructura basados en modelo BIM. Bueno, en esta oportunidad, quien va a participar como moderadora es, bueno, Milagros Santos, miembro de la sección de Perú, del ACE. Y bueno, en esta oportunidad tenemos a nuestro expositor, el magistrado ingeniero Elvis Mamani, que, bueno, para mí soy muy, muy feliz de que en esta oportunidad Elvis aquí nos pueda compartir parte de su experiencia, ¿no? Y conocimiento con respecto a los modelos basados de BIM. Y bueno, si ya no esperar... ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. En esta ocasión voy a presentar estimación de costos basados en modelos BIM, en proyectos de infraestructura. Si me pueden dar un acceso para compartir mi pantalla, por favor. Sí, Elvis. Ya, ¿ahora? Ok, listo. Ok, Elvis. Bueno, te dejo toda la presentación para ti y bueno, muchos éxitos. Gracias. Okay. Listo. Okay, lo que vamos a hablar del día de hoy es sobre estimación de costos de construcción de proyectos de infraestructura basados en modelos BIM. Bueno, primero que todo, déjenme presentar. Soy el ingeniero Elvis Mamani. Soy especialista en estructuras, puentes y obras de arte en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Provías Nacional, en la Dirección de Obras. Trabajé como especialista en costos en la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como jefe de oficina técnica en Bureau Veritas. Bueno, son los principales trabajos que tengo, además de otros, ¿no? Y me especialicé básicamente en proyectos de construcción, de diseño y construcción, de ingeniería y construcción. Antes de entrar a ver o hablar de infraestructura, voy a mostrar el Plan Nacional de Infraestructura que se hizo el año 2019. Esta es una imagen de la Universidad del Pacífico. Esta es la brecha de infraestructura de corto plazo, ¿no? Corto plazo se refiere de aquí a 5 años y largo plazo de aquí a 20 años. Si se dan cuenta, de los sectores, el que tiene más brecha en millones de soles es el sector transportes. Una brecha de 35 millones de soles en corto plazo y una brecha de infraestructura en transportes a largo plazo de 160 millones. La brecha es la diferencia que existe entre la oferta que se tiene de la infraestructura a su máxima capacidad menos la demanda versus la demanda proyectada en un determinado tiempo y en un área geográfica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en 5 años, nosotros el día de hoy tenemos una infraestructura en transportes y esa infraestructura ya no va a ser posible, ya no va a ser, digamos, no va a cubrir la demanda de aquí a 5 años, ¿no? Entonces ahí tenemos que cubrir esa brecha para en 5 años nosotros poder cubrir esa demanda de transportes. El ciclo de vida de un proyecto de construcción. Tenemos básicamente 2 fases. La fase de definición del proyecto, donde se define si va o no va el proyecto. Ahí tenemos unas etapas FEL 1, FEL 2, FEL 3. Y luego tenemos la fase de ejecución del proyecto, donde ya una vez tomada la decisión de que va el proyecto, se empieza con la ingeniería de detalle, la construcción, la operación y mantenimiento y finalmente el cierre, ¿no? Entonces, el modelo BIM
presenta elementos que organizan espacialmente la información del proyecto. Ya vamos a hablar un poco de BIM. BIM es un proceso informático para comunicar la intención del diseño. ¿Ya? Entonces, cuando se va a hacer un modelo BIM, que es la representación espacial de lo que un especialista quiere mostrar con su diseño para resolver un problema, él ya no va a usar, digamos, proyecciones en 2D, que eran los planos tradicionales, sino va a utilizar ya modelos tridimensionales. Ahora, tenemos una serie de especialistas en varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, en edificaciones hay un arquitecto, hay un estructural, uno de mecánica eléctrica, tenemos uno de instalaciones. Entonces, cada uno hace su propia especialidad con un modelo, con un modelador, perdón, y luego todos estos modelos se tienen que ensamblar para producir una construcción virtual. Entonces, BDC es el uso de estos modelos proporcionados por diferentes partes interesadas del proyecto para lograr los objetivos de la construcción. Concepto de BIM para infraestructura. BIM significa construir 2 veces. Se construye la primera vez de manera virtual y la segunda ya una vez que se tiene todo el registro de los modelos, pasa a un contratista, o si es un proyecto design build, el mismo contratista construye ya a través de los modelos, ¿no? Utilizando proyecciones o construcción virtual, etc. Es la representación digital de las características físicas y funcionales de un activo de infraestructura. El proceso de desarrollar una representación 3D virtual precisa, rica en datos, de elementos existentes y propuestos pertenecientes a un proyecto de construcción programado. Sirve como un recurso de conocimiento compartido para obtener información sobre un activo de infraestructura. Nosotros, los ingenieros, básicamente participamos en la elaboración del expediente, en la construcción, pero finalmente se entrega un producto y este producto viene a ser un activo, viene a ser una parte de quién es el dueño de este proyecto, ¿no? Y ese activo se le tiene que hacer una operación y mantenimiento. Por ejemplo, en una carretera, cada cierto tiempo se hace un mantenimiento de acuerdo a unos estudios que le hacen, ¿no? Si requiere o no requiere. Y la premisa básica es que la colaboración de diferentes stakeholders en diferentes fases del ciclo de vida de un activo de infraestructura, insertar, extraer, actualizar o modificar información. ¿Okay? Building Information Modeling. Hay una componente que es el modelamiento, ¿ya? Y para el modelamiento yo requiero softwares de modelamiento. Necesito tener un programa en el cual yo pueda decir, bueno, cuántos modelos voy a hacer hasta esta fecha, dependiendo del tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Monitorear el proceso de modelamiento, trabajar en un entorno colaborativo, definir objetivos del proyecto BIM, hacer uso de los modelos BIM, designar roles y responsabilidades, hacer un breakdown de los elementos del proyecto, ¿no? Así como hay un work breakdown de structure, una estructura de desglose de trabajo, también hay una estructura de desglose, pero de los modelos BIM. Y finalmente, tener entregables clave. ¿Ok? Esto es básicamente lo que es modelamiento. Ahora, ese modelamiento, para que pueda cumplir los objetivos del proyecto, se tiene que gestionar. Y para gestionar se necesita una infraestructura tecnológica. Puede ser un entorno común de datos, por ejemplo, un Trimble Connect, un Autodesk Construction Cloud, entre otros, ¿no? Se tiene que manejar estándares de modelado, así como hay estándares para el diseño, por ejemplo, de estructuras de concreto armado, también se tiene que tener estándares, pero ya para modelamiento. Dependiendo del tipo de proyecto. Los de edificaciones tienen estándares para edificaciones, proyectos de infraestructura vial estándares para proyectos de infraestructura vial y así, ¿no? Se tiene que desarrollar
especificaciones, las cuales tienen que ser compatibles con estos modelos. Herramientas, estrategias de planeamiento, requisitos de datos, y se tiene que tener un lenguaje contractual, pero ya con el uso de esta metodología. Y también el tema del entrenamiento. BIM para el ciclo de vida de infraestructura tiene diferentes fases. Empezamos con el planeamiento. Una vez que ya se han definido los FEL 1, FEL 2, FEL 3 de la definición, y ya empieza una fase de ejecución, se tiene el planeamiento, se tiene una etapa de diseño conceptual, luego un diseño detallado, ya donde se empieza a colocar más información en estos modelos BIM. Luego el tema de las adquisiciones, la construcción propiamente dicha, y una vez que todo el proyecto ha cerrado, se tienen los activos. ¿Qué significa? La infraestructura ya construida, ¿no? Y ahora, esta infraestructura, para que pueda tener una vida útil mayor, lo que se hace es una operación y mantenimiento. Pero eso ya es otra fase. Ahora, las dimensiones de BIM para infraestructura son 7. 1 son los datos, 2 los vectores GIS, la geometría en 3 dimensiones, el cronograma, el 4D, las estimaciones, el 5D, la sostenibilidad, el 6D, finalmente operación y mantenimiento, el 7D. Entonces, dependiendo del nivel de madurez en el cual nosotros nos encontremos o el proyecto requiera, utilizaremos las dimensiones que se requieran. Ahora, para nosotros empezar un proyecto BIM, tenemos que tener un procedimiento de planificación, de ejecución de proyectos BIM. Si no tenemos un marco de trabajo, pues simplemente se harían modelos, se emiten planos a través de esos modelos, no hay un orden, entonces podría caerse en un error, ¿no? Entonces tiene que generarse unos procedimientos. La Universidad de Pensilvania, a través de sus organizaciones, ha desarrollado un plan de ejecución, unos modelos, unos estándares, unos procedimientos de planificación de ejecución de proyectos BIM, ¿no? En el cual se tienen cuatro pasos. La identificación de objetivos y usos BIM. No es lo mismo construir una carretera que construir un puente. Tienen diferentes objetivos y los usos que yo le voy a dar a BIM son totalmente diferentes. En cuanto al proceso de la ejecución del diseño BIM, se requieren, por ejemplo, un mapa de procesos desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto. ¿Sí? Ahora, dentro de cada uso BIM, yo requiero también un mapa de procesos. Por ejemplo, para la estimación de costos, ¿cuál va a ser mi flujo de información? Entonces tengo que desarrollar esos mapas de procesos de acuerdo a los objetivos y usos que yo he definido anteriormente. Tenemos un tercer paso, que es el intercambio del desarrollo de la información, ¿no? En una primera etapa, en la elaboración de un estudio, un expediente técnico, se tiene la recopilación de estudios básicos en campo. Luego esto pasa a gabinete, y en gabinete lo que se hace es desarrollar de manera esquemática, se proponen esquemas de la solución para este proyecto. No sé si se requieren muros de contención, alcantarillas, o un puente, si está atravesando la carretera una carretera, un río, etcétera, ¿no? Entonces se hacen esquemas. Luego de haber pasado esa parte de esquemas, ya el nivel de desarrollo que tienen que tener los modelos, una vez aprobados, ya pasaría a una ingeniería de detalle, donde se coloca más información. Por ejemplo, si yo ya tengo las dimensiones de un muro de concreto, ya en la parte de ingeniería de detalle ya podría pasar a colocarle los refuerzos de acuerdo a los diseños que haga el especialista correspondiente. Ahora, todo esto que menciono se tiene que hacer a través de una infraestructura, lo que le conocen como el entorno común de datos, ¿ya? A través de este entorno común de datos yo voy a compartir información, voy a comunicarme con los modeladores, con otros especialistas, voy a poder ver el avance del proyecto. Si quisiera tener las reuniones SAIS, las haría pues a través de, digamos, de unos entornos, y luego compartiendo mi pantalla en una parte común, por ejemplo, un visualizador, ¿no?
Ahora, lo antes mencionado, vamos a hablar fase por fase y luego vamos a introducirnos en costos, ¿no? Identificar los objetivos y usos BIM. Ahora, los usos BIM es, para que yo pueda definir los usos BIM, tengo que ver estos 5 pasos, ¿no? Recolectar, generar, analizar, comunicar y darme cuenta. En recolectar tengo que capturar, cuantificar, monitorear y calificar, ¿no? Entonces, ¿qué usos BIM le puedo dar? Lo pueden ver en este libro que es The Use of BIM de la Universidad de Pensilvania también. Generar, también prescribir, organizar, dimensionar, analizar, coordinar, pronosticar, validar, comunicar, visualizar, transformar, dibujar, documentar. Cuando uno ya tiene un modelo BIM, a través de ese modelo BIM puede generar documentos, ¿no? Planos, metrados, etc. O en otros casos puede llegar incluso a fabricar, ensamblar, dependiendo del tipo de proyecto y los usos que se le quiera dar. Los usos BIM para cada etapa del proyecto. La Universidad de Pensilvania ha hecho una encuesta en la cual ha identificado básicamente más de 20 usos BIM, ¿no? Yo podría utilizar todos los usos, pero sería ineficiente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir los objetivos de mi proyecto y en base a esos objetivos tengo que definir los usos. Para la parte de elaboración de expediente técnico solo requiero hacer estos usos, estos sí, estos no. Podría identificar otros usos que quizás no estén en el cuadro que se muestra, este cuadro es referencial. Por ejemplo, para un proyecto de infraestructura, ¿qué usos se le podrían dar? Usos civiles, servicios públicos, el tema de estructural, análisis estructural, automatización de maquinaria, secuencia 4D y programación en obra, estimación de cantidades. A través de los modelos también puedo obtener documentos, proyecciones que son los planos 2D, simulación de la construcción para ver si el proceso constructivo que yo había planificado es acorde, tema de visualización, cómo es que el proyecto va a terminar construido de manera virtual, ¿no? Y se va a ver una proyección de la realidad. Datos geoespaciales, el tema de la topografía, captura real, entre otros, ¿no? Entonces, dependiendo de tu proyecto, tú defines tus objetivos y también defines los usos. Por ejemplo, para la estimación de costos. Esto es de la Universidad de Pensilvania. Aquí está la descripción. Es un proceso en el cual el modelo BIM puede ser usado para generar de manera precisa los metrados, ¿no? Y la estimación de costos en etapas tempranas del diseño. ¿Qué potenciales valores tiene? Estimación precisa, una representación visual mucho mejor que en 2D, ¿ok? Provee información hacia el cliente durante las etapas de decisiones, ¿no? O sea, antes de la ejecución nosotros ya podemos incluso mejorar los objetivos. Por ejemplo, al cliente lo que le interesa es que si puedes bajar el presupuesto del proyecto y cumples los mismos objetivos del proyecto, para él, mejor, ¿no? Ahora también se requieren ciertos recursos, un software. Ahora este software, últimamente se trabaja con software de disco sólido, con tarjetas gráficas, etcétera, ¿no? Información de costos. Por ejemplo, si yo ya soy un contratista que estoy haciendo una carretera, tengo una base de datos de, no sé, pues si he hecho 5 carreteras, toda esa información es la que requiero para hacer de manera rápida mis estimaciones. Y las competencias que se requieren, ¿no? Habilidad para definir especificaciones técnicas, o sea, no solamente es conocer de BIM, ¿no? Sino también conocer la parte técnica de la ingeniería de costos. Este es un ejemplo de una hoja de trabajo de la selección de usos BIM. ¿Okay? Lo que tú haces es identificas todos los usos, uso 1, uso 2, uso 3, etcétera, ¿no? Y le das un valor para el proyecto. Para ese proyecto, ¿qué valor tiene ese uso? Y ahora, ¿quién es la parte responsable de ese uso BIM? Puede ser el diseñador, el contratista, el subcontratista, el arquitecto, el ingeniero MEP, etcétera. Ahora, para esa parte responsable, ¿qué valor tiene? Ya no para el proyecto, sino para la parte responsable, ¿no? Y luego se hace una calificación de la capacidad. Ese responsable, diseñador, especialista, contratista, ¿tiene los recursos necesarios? ¿Tiene las competencias? ¿Tiene la expertise
Él puede tener la expertise, puede tener las competencias, pero no puede tener los recursos quizás. Entonces, en base a eso, a esa evaluación, lo que yo genero es recursos adicionales, identifico competencias necesarias para implementar, ¿no? Entonces, en base a esta matriz, ya identifico y digo, pues el contratista requiere capacitación y software, ¿no? Pero si es un contratista que ya ha trabajado, no sé, pues 5 proyectos utilizando la metodología BIM, esto ya no iría aquí, la calificación obviamente no cambia. Y finalmente, se tiene que definir si continúo o no continúo con el uso BIM que había identificado de manera preliminar. Entonces, en algunos casos dirás sí, no, quizás, y finalmente defines los usos BIM que le vas a dar a este proyecto. Diseño del proceso de ejecución de proyectos BIM. Estructura de desglose de trabajo. Tienes que hacer un Work Breakdown Structure, ¿no? Plan de colaboración del proyecto, definir los roles y responsabilidades. Y este es el marco de trabajo de evaluación del cuadro de mando de BDC, de CIFE de Stanford, en el cual se pueden evaluar cómo es que se trabaja, ¿no? El tema de planeamiento, adopción, tecnología, desempeño. Cada área se divide en varias partes. Si se cumple en planeamiento, por ejemplo, el tema de los objetivos, los estándares, ¿no? Se requiere estándares para trabajar bajo la metodología BIM, eso es primordial. Y entre otros. Este es un mapa de proceso general para la planificación de un proyecto BIM. Por ejemplo, aquí se tiene que validar un programa, es el inicio del proceso. Luego se pasa a un diseño esquemático de los autores, que podría ser, ¿qué necesito como input? Los estudios básicos recopilados en campo, un modelo de programa aprobado. Luego de ello, paso a hacer un diseño esquemático. No sé, pues en un proyecto de infraestructura vial, tengo un modelo de diseño vial, modelo hidráulico, modelo estructural, modelo geotécnico, ¿no? Es de manera esquemática, ojo. Luego procedo a hacer el diseño esquemático, realización del costo estimado, coordinaciones 3D, desarrollo de prototipo virtual, modelo 4D, realización de análisis de ingeniería. Finalmente tengo diseño esquemático de la estimación de costos, modelado, pero esto es a nivel esquemático, o algunos conocen como ingeniería básica. Una vez que supero esa parte, todo esto es el desarrollo del autor, ¿no? De los especialistas. Se va al desarrollo del diseño, ¿ya? En el desarrollo del diseño lo que yo requiero ya son modelos de diseño vial, hidráulico, estructural y geotécnico, pero a un nivel de ingeniería de detalle. Hago una realización del costo estimado, pero ya con una ingeniería de detalle. Hago coordinaciones 3D, desarrollo de prototipos, la generación de modelos 4D, realización de análisis de ingeniería. Por ejemplo, en esta parte de diseño esquemático, un especialista en estructuras todavía no hace el diseño del puente, ¿no? Ahí el especialista de hidrología hidráulica define la luz del puente, luego en base a esa luz, el especialista en estructuras define la tipología de puente que va a hacer. Ya cuando se pasa a una etapa de desarrollo de diseño, donde todos los especialistas han aprobado y han dado su visto bueno a los diseños esquemáticos, se pasa a la ingeniería de detalle, donde se hace la realización de costo estimado, pero a nivel de detalle, coordinación, prototipo virtual, creación de modelos y etcétera. Finalmente se tienen los desarrollos de los diseños. Luego de haber terminado mi etapa de ingeniería de detalle, paso ya a los documentos de construcción, ¿no? O sea, para la ejecución del proyecto yo requiero documentar. Y ya tengo, a través de los modelos, por ejemplo, de diseño vial, hidráulico, estructural o de geotecnia, yo puedo emitir planos, vistas, detalles a través de ese modelo BIM, los cuales se tienen que firmar, validar, etc. Y ya se puede establecer un presupuesto en la hora de ejecución. Ahora, todo esto es en la elaboración de un expediente técnico. Finalmente, cuando se cierra esta etapa, se procede a la recopilación o la compilación del modelo de registro, ¿no? O sea, todo esto se le entrega al contratista para que él ejecute la construcción y ya pasa a otra etapa el proyecto.
Entonces, dependiendo del tipo de proyecto en el cual uno esté, digamos, participando, debe definir su mapa de procesos general. Ahora, desarrollar el intercambio de información. ¿Cómo vamos a desarrollar el intercambio de información? Tiene que haber origen del modelo, sistema de coordenadas del modelo, nivel de desarrollo, el LOT, estándar de formato de intercambio, estándar de software de colaboración. LOT para fases y usos bien tempranos, ¿no? Si yo quisiera hablar del tema de BIM 3D, 4D, 5D, 6D, el LOT, ¿cómo podría utilizarlo, no? Aquí el LOT 100, por ejemplo, modelo masivo, paramétrico analítico, me puede servir para un 3D. El LOT 200, 300, 400 ya puede utilizar un BIM 4D. Y ya con 300, parte de 300 o 400 puedo utilizar un BIM 5D. Y ya con LOT 500 ya es un as-built, ya es el ciclo de vida con un 6D, ¿no? El tema de sostenibilidad. Entonces, aquí se tiene el desglose de elementos del modelo, ¿ya? Así como nosotros hacemos un breakdown structure para un proyecto en la etapa de ejecución, también lo podemos hacer de manera virtual, ¿no? Entonces desglosamos los elementos de tal manera que podamos manejarlos. Por ejemplo, en una carretera que tiene 5 puentes, tiene muros, tiene pilares, tiene badenes, alcantarillas, etcétera, yo empiezo a desglosar todo esto, las obras que van a componer mi proyecto. Y empiezo a asignar a los modeladores varios elementos para que modelen, si están en la etapa conceptual o si están en la etapa de diseño. Ahora, para que todos manejemos, digamos, un mismo lenguaje, se tiene que tener un estándar, ¿okay? Y se tiene que capacitarlos de manera continua a los modeladores. No es que modelan y ahí quedó, ¿no? Se tienen que establecer los estándares. Aquí, por ejemplo, esa estructura de desglose que mostré se aterriza en una lista. Nivel 1, por ejemplo, transportes, ¿no? Nivel 2, la carretera y los pavimentos. Entonces, ¿qué es lo que compone los pavimentos aquí? El roadway, señalización, soporte de sistema, el tema de, por ejemplo, iluminación. Tenemos también en un nivel 2 un puente. Por ejemplo, en una carretera puedes tener un puente, 2 puentes, 3 puentes, 4 puentes, los necesarios para que esa carretera pueda iniciar de un punto A hacia un punto B. Y luego esto pasa por fases, ¿no? Tienes una etapa de documentos de construcción, este es un ejemplo, y luego tienes la ejecución, luego tienes el as-built, ¿no? Entonces, para cada fase tú tienes que definir qué lot se requiere y con qué grado, ¿no? Qué grado de información. Ahí podemos definir grado A, B, C, ¿no? Lo mismo para la etapa de ejecución, qué lot que se requiere para la etapa de construcción y con qué grado. Aquí, por ejemplo, si le hacemos un zoom a la parte de puentes, se tiene que cuando se ha hecho la estructura de desglose de los elementos, estos elementos están incluidos en el proyecto. Eso es muy importante porque no vaya a ser que estés modelando algo que no esté incluido en el proyecto, ¿ok? Y si no está incluido, por ejemplo, puede ser una estructura existente, entonces no está incluido en el proyecto, pero ¿lo vas a modelar o no lo vas a modelar? Bueno, lo voy a modelar para que a la hora de visualizar pueda tener en cuenta que ahí hay un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, unos muros que se habían construido con anterioridad o una alcantarilla existente que no lo habías identificado, pero en la visita en obra pudiste darte cuenta que había una alcantarilla existente. Entonces lo modelas y dices, ¿está incluido en el proyecto? No, no está incluido. Entonces le pones, no está incluido, pero sí se modela para detectar el tema de las interferencias. O quizás haya tuberías que están debajo de mi terraplén proyectado en una carretera, entonces tengo que modelarlo, sí, para ver si no vaya a ser que por ahí pase una alcantarilla o el peso del terraplén sea tanto que cubra, digamos, o el área del terraplén cubra un buzón, por ejemplo, ¿no? Ahora, a nivel de desarrollo, en BIM los datos están asociados con elementos digitales específicos contenidos en el modelo. Aquí un ejemplo, 100 conceptual, es un pilar, una línea vertical prácticamente. 200, tema preliminar, ya tienes algo esquemático. Y en un 300 ya tienes los detalles geométricos
de ese pilar. Y en un 350, 400 ya empiezas a colocar el acero, ¿no? Que el especialista en estructuras ha determinado que tiene que ir ahí. Y en cuanto a la propiamente dicha carretera o al pavimento, esto sería un lot 100, simplemente 2 líneas, o lo que le conocen como los ejes, el perfil, el ancho de la carretera, para tener una idea. Luego en un lot 200 ya puedes decir, bueno, aquí va a ir una alcantarilla, aquí quizás sí, aquí quizás no, aquí vamos a colocar terraplenes, aquí señalización, de cuántas vías va a ser, etcétera. Y en un lot 300, 400 ya tú tienes que tener definida esa alcantarilla, si va a ser de corrugada, si va a ser de un marco de concreto armado, el tema de la señalización, la pintura sobre el pavimento, etcétera. Y bueno, el lot 500, que básicamente es as-built, ¿no? O sea, tal cual ha sido construido y se registra ese modelo. Ojo que en la etapa de 300 y 400, ustedes en un proyecto de infraestructura vial tienen un modelo BIM. Ahora, cuando van a hacer el replanteo de este expediente, si es que se hace de manera pronta, pero si se hace, pues después de 6 meses pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pues puede ocurrir un fenómeno del niño y las condiciones del terreno ya no son las mismas. Entonces, hay factores externos que pueden afectar ahí. Y quizás esa alcantarilla ya no va a ser con ese ángulo de desviaje. Quizás en el replanteo se va a generar otro ángulo, cosas así. Entonces ya cuando se tiene la solución final, entonces es un lot 500, ¿no? Es el as-built, el tal cual ha sido construido. Y eso viene a ser parte de los activos del usuario, el dueño de este proyecto. Ahora, vamos a definir la infraestructura de apoyo para la implementación de BIM, ¿no? Ahí se tiene que tener un hardware recomendado, cómo vas a hacer el tema de almacenamiento, toda la información y una solución de respaldo, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien por error eliminó algo? El hardware tiene esa capacidad o el software, perdón, de recuperar esa información. Entonces, ahí tenemos que trabajar con un entorno común de datos, ¿no? La ISO 19650, los WIP, ¿no? Work in Progress, o los trabajos en cursos, que son la información en desarrollo por su autor o equipo de trabajo, no siendo visible ni accesible a nadie más. O sea, nadie tiene que tener acceso ahí, ¿no? Del equipo de trabajo. Y eso pasa un control, revisión y aprobación para que finalmente ya pueda ser compartido. Es una información aprobada para compartir con otros equipos de trabajo y desarrollo o comparte contratante, para que finalmente reciba una revisión o autorización, ¿no? Simplemente se publica, ya ha sido aprobado por todos, ¿no? Información autorizada para su uso en la fase de diseño, construcción o gestión de activos. Finalmente se archiva para el diario de transacciones, de información proporcionado en seguimiento de desarrollo al contenedor de información, ¿no? Ese archivo, hoy en día que ya la metodología BIM, digamos, está creciendo, el desarrollo del uso de modelos BIM, si yo quisiera construir un nuevo proyecto y tengo una interferencia de un proyecto existente que fue construido hace 5 años, estos activos me pueden servir mucho para yo prever si el proyecto que voy a ejecutar que tiene interferencia con el otro proyecto es viable o no es viable, ¿no? Por ejemplo, la línea 2 del metro, si todas las casas se hubieran hecho con modelos BIM o el sistema de saneamiento, por ejemplo, pues no se tendrían los problemas que se presentaron, ¿no? O sea, hay interferencias, se cruza las instalaciones eléctricas por abajo, o el tema del agua y desagüe, entre otras cosas. Ahora, aquí muestro un entorno común de datos de ejemplo, que es el Autodesk Construction Cloud, que sirve para la etapa de diseño, planeamiento, construcción y la operación, ¿no? Entonces, dependiendo de qué uso tú le quieras dar, pues adquieres esa plataforma. No vas a adquirir la plataforma para todo, ¿no? O sea, yo no creo que haya alguien que vaya desde el inicio hasta el fin. Siempre hay una parte que hace la ingeniería, otra parte que hace la construcción, la licitación y luego concesiones, ¿no? Lo hacen operación y mantenimiento. Entonces, el flujo de trabajo para infraestructura utilizando, digamos, softwares que sean compatibles, ¿ya? Aquí es muy importante esto por el tema de interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo sé, por ejemplo, tengo un modelo de una alcantarilla que lo he hecho en Revit
Si yo lo paso esto al InfraWorks o al Navisworks, cuando yo paso de un software a otro software, va a perder información. Quizás sí, quizás no. Pero si es dentro de una misma plataforma, por ejemplo, en este caso de Autodesk, la información que se vaya a perder es mínima. Incluso si se tiene una versión 2019 a una versión 2020, puede que se pierda información. Entonces, a ver un rato. Que se pueda perder información. Para evitar esto, lo que se requiere es que trabajemos en unas mismas plataformas, ¿ok? Y aquí se muestra, por ejemplo, para la topografía que se utiliza pues un Autodesk Recap cuando se hace vuelo de drones, se tiene una tremenda cantidad de información, la cual tiene que ser procesada. ¿Okay? Podemos también utilizar un Autodesk InfraWorks a través del cual, pues, a través del GIS podemos obtener más o menos un modelo de cómo está la superficie en la zona en la cual voy a trabajar o voy a proyectar mi proyecto. Luego puedo obtener a través de este recap, lo puedo exportar al InfraWorks y ya tener una mejor representación de la topografía, ¿no? Entonces, con el InfraWorks yo ya puedo hacer un diseño conceptual. ¿Ya? Este software me puede servir para un diseño conceptual en una carretera. Ojo, en una carretera. También a través del recap ya puedo pasar al Civil 3D para obtener la superficie. Pero esto es en la parte conceptual. Aquí todavía no entra, digamos, el Revit, entre comillas. ¿Ya? Porque estamos en una etapa conceptual, predefiniendo. Y en la etapa de documentación, ingeniería de detalle, ya necesitamos unos softwares para el detallamiento. Puede ser un Revit, en algunos casos para ciertas cosas que son minúsculas, un AutoCAD. El propio Civil 3D para el diseño del corredor de una carretera. Y finalmente, luego de haber desarrollado todos mis modelos BIM del proyecto, tengo que visualizarlos. Entonces, lo que hago es un diseño y construcción virtual, ¿no? Eso lo puedo hacer a través de un InfraWorks, de un Navisworks, para ver el clash detection o la detección de interferencias entre una obra u otra obra, o entre obras existentes, etc. Aquí, por ejemplo, se muestra ese flujo de trabajo que se mostraba de manera lineal. Aquí se muestra de manera, digamos, ya con un caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, un puente. Lo primero que se hace es un diseño conceptual en el InfraWorks para tener una idea más o menos. Luego de eso pasamos al Civil 3D, en el cual con la topografía o levantamiento topográfico a nivel de detalle ya podemos definir ya con más detalle. Con esa topografía ya puedo proyectar un puente definitivo, ¿no? A nivel conceptual. Luego se hace la ingeniería de detalle. Aquí en este caso es un puente posttensado. Se le colocan los aceros, los muros que correspondan. Luego otra vez volvemos al InfraWorks. Y en el InfraWorks ya tenemos un diseño terminado, una construcción virtual. Y esto es un proceso iterativo muchas veces. ¿Ya? ¿Por qué? Si se dan cuenta en la imagen que está acá, están colocando pintura en el terraplén. Y eso no lo identificó ninguno de los especialistas, pero a través de la visualización yo ya puedo decir, oye, ¿cómo vas a pintar parte del terraplén? Solo se pinta la parte del componente del pavimento. Entonces, puedes ya evitar los RFIs antes de presentar tu expediente técnico, tu solución. Finalmente, cuando pasamos al tema de un BIM 4D, donde podemos ver el proceso constructivo, vamos a utilizar el Navisworks, ¿no? O ver el tema de clash detection, por ejemplo, los postensados si se cruzan con los aceros del mismo tablero, entre otras cosas. Ahora, después de toda la teoría que les he mencionado, vamos a ver un caso práctico. Este es el WS, la fase de construcción de un puente. Un puente tiene varios componentes. El puente propiamente dicho, que para su ejecución se requieren obras preliminares, obras temporales, la subestructura, que son los estribos, la superestructura, que es el tablero, la losa de aproximación, que es un elemento entre la transición de un pavimento flexible a una zona rígida. Y el tema de varios, ¿no? Por ejemplo, los apoyos, las barandas, la pintura, entre otras cosas.
Y los accesos, que son el ingreso y la salida, ¿no? Para ello se requiere hacer movimiento de tierras, obras de arte y drenaje, si se requiere algún muro o algunas cunetas, el pavimentado de los accesos mismos, el tema de la señalización. Si ese río es muy caudaloso, el especialista de hidrología hidráulico definirá pues, si se requiere o no defensas ribereñas. Y el tema de la protección ambiental durante la ejecución de obra, ¿no? El tema de señalización ambiental, un programa de monitoreo ambiental, programa de cierre de obra y compensación de áreas auxiliares. Aquí se muestra un mapa de proceso de análisis estructural en el cual, por ejemplo, para el intercambio de información o información de referencia, yo tengo, ¿qué requiero para un diseño de un puente? Necesito datos de suelos, cargas de viento, cargas sísmicas, cargas vehiculares, ¿no? También requiero el modelo hidráulico para que me den la luz del puente. Luego ya todo el proceso es un tema de análisis y diseño estructural, ¿no? El cual pasa a través de un flujo y luego se define, ¿es el sitio aceptable y disponible? Por ejemplo, a veces en los proyectos tiene que haber liberación de predios, ¿no? Por ejemplo, en en la zona de ese río donde va a cruzar el puente, el dueño es una persona que no quiere que se construya el puente porque está en su terreno, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que llegar a un acuerdo, que lo tiene que hacer otros especialistas, y una vez que esté liberado eso, se procede ya a la exportación de modelos, aplicación de los diseños, para no invertir horas hombre en algo que quizás no vaya a ir para adelante, para finalmente obtener un modelo ya de diseño estructural. Ahora, la plataforma BIM para infraestructura, en este caso, se utiliza un Civil 3D, se le pasa al Revit, en el Revit se puede hacer un puente, un túnel, otra vez se vuelve al Infraworks para ver cómo está quedando, entonces un proceso iterativo, se va al Navisworks para el tema de las coordinaciones de modelado, si hay interferencias o no entre un elemento u otro elemento que componen el puente, y el flujo de trabajo de diseño, ¿no? Para que finalmente nosotros obtengamos a través de este puente, que ya está modelado, que tiene información, obtener documentos, ¿no? El acero, el recubrimiento, los detalles o las especificaciones de concreto, entre otras cosas, y los metrados. Y este es el modelo del puente, que se obtiene en Revit. Aquí está el modelo de la subestructura, los detalles, el tablero con sus detalles, el modelado de la superestructura, aquí los cables de los postensados, los detalles de apoyos, juntas sísmicas, topes sísmicos, entre otras cosas, ¿no? Ahora, el tema de modelo, el mapa de proceso de modelado 4D. Para que sea posible la ejecución de ese proyecto, lo que se hace es modelar su proceso constructivo, ¿no? Colocar la secuenciación y flujo de construcción. Aquí sí tienen que participar todas las disciplinas, ¿no? Porque es un proyecto en donde trabajamos todos. Información de productividad, tiempo de entrega, ajustar cronograma, crear nuevo, modificar modelo 3D, etcétera. Validar la precisión del modelo 4D. Si el modelo es correcto, si no es correcto, tiene que regresar a la etapa anterior. Se tiene un modelo 4D de borrador, pasa a una revisión. Si el cronograma se puede optimizar, sí, no, entonces se obtiene cronograma y modelo 4D. Y aquí un ejemplo de un modelado 4D de un puente en Power Project. Es un software en el cual nos permite definir la construcción, el proceso del flujo de construcción de un puente, ¿no? Entonces nosotros tenemos las partidas ya definidas, tenemos los tiempos de acuerdo a los rendimientos que se tienen en los metrados que va a tomar cada partida, tenemos el modelo BIM y lo único que hacemos es ensamblar esa partida o asignarle un elemento de ese modelo y empezar a secuenciar ese proceso constructivo. También lo podemos hacer en Navisworks, ¿ya? En Navisworks asignamos las partidas también. Incluso aquí las partidas pueden tener asignársele un costo para ver cómo es que el presupuesto va iniciándose, ¿no? Desde la ejecución de obra hasta la finalización de obra. Aquí voy a presentar un video. A ver, me dan un rato. Navisworks.
Screen Tool. Ya. Por ejemplo, aquí voy a hacer la simulación. ¿Ya? Ahí se ve la simulación de un puente, sus excavaciones para los estribos, el tema de los accesos. Ahora, si se dan cuenta, en esta simulación que fue hecha a través del cronograma que nos entregó el especialista que ve de costos, el tema de cronogramas, podemos identificar errores que él ha asumido con el grupo para el flujo de proceso constructivo, ¿no? Por ejemplo, ahí están algunos elementos que se estaban colocando al aire antes del tablero. Entonces, eso en un cronograma tradicional no hubiéramos podido identificarlo, pero aquí, haciendo uso de los modelos BIM, podemos identificar eso y corregirlo antes de entregar ese cronograma como un cronograma definitivo del proyecto. ¿Listo? Mapa de procesos ahora de estimación de costos. Una vez que tenemos definido el modelo, los elementos por ejemplo, de un puente, ¿no? Sus superestructuras, sus tableros, sus estribos, los muros que lo componen, entre otras cosas. Tiene que tener un reporte de costos, un método de análisis, establecer la estimación de costos. ¿Quién es responsable? Bueno, el especialista en costos en colaboración con los demás especialistas cuando él los requiera, ¿no? Se le pasan los modelos 3D, ajusta el BIM para el tema de despegue, puede utilizar el Revit para determinar o tener salidas de planillas de metrados, ¿no? Luego se pasa por este flujo, exportar el BIM para análisis, estimación de costos, el tema de cronograma, revisar las cantidades. Ojo que BIM los modelos BIM son herramientas, ¿ya? Ya hemos tenido, digamos, bajo mi experiencia, en algunos proyectos que cuando se le pide al modelador que determine la cantidad de acero o de concreto de un modelo, le ha salido cosas muy disparadas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, para ese volumen de concreto, para esa tipología de un puente de 50 metros, el concreto está en este rango. Entonces, ¿por qué me estás reportando un concreto que casi pareciera el triple, ¿no? Para un puente de 150 metros. Entonces, se tiene que revisar esta información, no solamente el tema queda en que es modelado, ¿no? Todos los metrados que se obtengan, se tiene que hacer un checklist si está dentro de los rangos de proyectos de la misma tipología. ¿Ok? Entonces, ahí en el flujo de trabajo de la estimación de costos se puede ver eso, ¿no? Organizar, calcular los costos, revisar, incorporar contingencias si es necesario. Y si los resultados son de acuerdo a los costos objetivos del proyecto, pues se finaliza el proceso y si no, se vuelve atrás. Ahora, este es el diagrama del proceso de estimación de costos del ACE, ¿no? En el cual se establecen requisitos de estimación, se hace un plan y una estructura de estimados. Entonces, este diagrama de proceso también lo podemos aterrizar en el mapa de procesos para tener una mejora continua a través de lo que establecía el ACE. Este es un ejemplo de técnicas de estimación de costos de construcción utilizando variables, ¿no? El tema de analogía, el tema conceptual o paramétrico, o puede ser de abajo hacia arriba cuando se tiene un nivel de detalle de los paquetes de trabajo, ¿no? Ahora, esto es una RP, una práctica recomendada, la 98R18 para infraestructuras de transporte. Nosotros sabemos que la clase de estimados tiene diferentes niveles, ¿no? Clase 5, clase 4, clase 3, clase 2, clase 1. Eso está amarrado a una característica principal, nivel de madurez del proyecto, ¿no? Si mi proyecto está entre 0 y 2% de nivel de madurez, el estimado va a ser de clase 5 y el costo que yo obtenga va a ser simplemente una proyección conceptual, ¿no? Puedo utilizar ¿qué metodología? Factor de costo, longitud y modelos paramétricos, juicio o analogía. Estos son los rangos esperados de precisión, ¿no? Inferiores de menos 20 a 50% y altos de 30 a 100%. Entonces, conforme yo vaya teniendo más información o vaya desarrollando mayor la ingeniería, los rangos esperados de precisión van a ir disminuyendo. Entonces, eso tengo que asociarlo a niveles, por ejemplo, de desarrollo aquí. En una clase 5, pues simplemente sería a nivel conceptual, pero ya en una clase 4, donde ya tengo esquemas,
podría ser el uso de lot 100, ¿no? A ver, perdón. En un clase 3, un lot 200 y una clase 2.1, un lot 300, 400. Entonces, de esa manera los modelos BIM me pueden ayudar a mí a determinar la estimación de mi costo con una clase 1, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, las áreas sombreadas en esta gráfica representan rangos típicos y la variación depende de la complejidad técnica del proyecto. No es lo mismo, como se podría decir, un proyecto de infraestructura que un proyecto de edificaciones, ¿no? Edificaciones es mucho más definido. En cambio, en la infraestructura vial siempre se presentan cosas en obra o surgen problemas, etc. Ahora, aquí se muestra un estudio que hicieron Olsen y Taylor en el año 2017, en el cual la cuantificación de materiales puede consumir del 50 al 8% del tiempo de un estimador. Imagínense, ¿no? Aquí se tienen las categorías, los contenidos. Un sistema tradicional, manual, que típicamente se hace para determinar los costos o metrados, le ha tomado, por ejemplo, 2.085 minutos. Pero en paralelo, otra persona utilizando pues, un software para modelado le ha tomado 340 minutos, ¿no? Y tiene menos error de lo que en la parte manual o tradicional. Entonces, el tiempo que está ahorrando el estimador en determinar cantidades, costos, lo puede usar para optimizar los costos del proyecto, ¿no? En colaboración con los demás especialistas. Entonces, es una ventaja de utilizar los modelos BIM. Ahora, este es otro trabajo de Zhao y Wang, en el cual ellos han determinado el consumo de tiempo en un proyecto residencial de 28 pisos con un área construida de 80.000 metros cuadrados. En un método tradicional de control, pues hay un entrenamiento de software, la estimación de cantidades, la generación de presupuesto y cantidades, integración con el cronograma, obtención del costo, le ha tomado 114 horas. En cambio, si utiliza la metodología, el uso de modelos BIM, perdón, el entrenamiento en el software resulta ser mayor porque es más complejo el uso del software, ¿no? En cambio aquí es 26 horas, aquí son 48 horas. Pero ya una vez que domina el software, el modelador, ya con él se puede coordinar para obtener cantidades, establecer modelos 4D o 5D y lo podemos hacer en 74 horas. ¿Ya? Miren el ahorro de tiempo que se genera utilizando modelos BIM. Ahora, un pilar importante en un proyecto es la información de estimación de costos. El entorno del modelo BIM puede convertirse en el lugar de control para la información de costos de un proyecto. O sea, los modelos BIM nos van a servir para controlar el proyecto. Muchas variables del proyecto, incluido el costo estimado del proyecto, dependen de los parámetros almacenados en los elementos BIM. O sea, cuando yo tengo un elemento BIM, yo le puedo dar la información que yo requiera, ¿ya? O como también no le puedo dar información, pues simplemente es un elemento geométrico sin información. Entonces hay un nivel de detalle y también hay un nivel de información. Este es el caso del puente que les he mostrado, en el cual a través de este modelo se pueden obtener estimación de cantidades. Aquí, por ejemplo, el metrado de concreto en los estribos, contrafuerte, pantalla, ala 1, estribo izquierdo, ala 2, estribo izquierdo, la ménsula, la pantalla, ala número 1, 2, estribo derecho, la ménsula, el contrafuerte, ¿no? Concreto de 28 megapascales, 6 metros cuadrados, 18.50 metros cúbicos, etcétera, ¿no? Metrados de acero en zapatas, también lo puedo obtener y obtengo las cantidades finales. Entonces, una estimación de costos es un establecimiento del costo más probable para un proyecto, porque recuerden que todavía estamos en la construcción, digamos, virtual. Es lo más probable. Y ahora, al utilizar modelos BIM, esa palabra más probable se acerca más, digamos, no valga la redundancia. Para completar una estimación, el proyecto debe tener un alcance definido, ¿ok? En la construcción, este alcance está típicamente delineado por los dibujos y especificaciones. O sea, no todo es modelos BIM. También se tiene que tomar en cuenta las especificaciones técnicas, que muchas veces algunos especialistas se olvidan, ¿no? Simplemente dicen, no, ya este proyecto es otro igual y copio y pego la misma especificación. No, siempre hay que tomarse un tiempo para tomar en cuenta esas especificaciones.
Es importante tener en cuenta que la estimación del costo de construcción es una representación estática lineal de un sistema dinámico no lineal, el cual es el proyecto de construcción. Los estimadores de costos deciden qué medios y métodos emplearán para producir el trabajo. Por ejemplo, en el puente que mencioné, si yo quisiera colocar esas vigas, si no fueran vigas postensadas, ¿ya? Fueran simplemente un tablero, ahí yo puedo utilizar un falso puente como para hacer eh, los encofrados, ¿ya? O puedo utilizar desde abajo unos encofrados que van yendo armados directamente. Entonces, hay varios sistemas o medios y métodos que yo puedo emplear para ese trabajo. Entonces, esa información que es como una base de datos, el, el que es estimador de costos también la tiene que tener a la mano, ¿ya? Para que en complemento con los modelos BIM pueda determinar un mejor costo. Los estimadores de costos deben producir nuevos parámetros cuando los modelos de los diseñadores son insuficientes para describir un elemento de trabajo. ¿Qué significa eso? Que los diseñadores o los especialistas en el proyecto generan modelos. A veces esos modelos no tienen suficiente información. Entonces, el estimador de costos también tiene que saber el tema de modelado y introducir esos parámetros para obtener el metrado y el precio que se requiere para esa partida, ¿no? Este es un resumen de metrados y presupuestos usando el modelo BIM del mismo puente. El color verde significa lo que ha sido enlazado en BIM, o sea, obtenido a través de los modelos. El naranja no capturado en BIM. Ojo que con BIM no solucionas el 100%, hay que tener expertise también. Y aquello que es generado por una relación. Bueno, aquí no lo he mostrado, pero hay partidas que se pueden obtener, su metrado o su presupuesto se puede obtener a través de otras partidas, ¿no? Es como que una regla, digamos, paramétrica. En obras preliminares, en topografía y georreferenciación, ahí no voy a modelar eso, ¿no? Simplemente es algo que yo defino el área de trabajo y establezco un metrado, establezco un precio unitario y finalmente un presupuesto. Ahora, en el tema ya del modelo del puente, del cual yo puedo obtener, por ejemplo, la subestructura, que son los estribos, en el cual van a haber trabajos de excavaciones, de relleno, de concreto, de encofrado y desencofrado, de acero de refuerzo, transporte de material, porque yo puedo tener volúmenes. Ya obtengo los metrados a través de los modelos BIM. Y como yo manejo unos precios unitarios para esa tipología de proyectos, yo puedo tener un presupuesto. Si hago la comparativa entre el metrado obtenido de forma tradicional versus el metrado obtenido usando los modelos BIM, se puede notar que hay diferencias en algunas partidas. Ya en algunas no, en algunas sí. Pero si eso lo represento como dinero, en un sistema tradicional me salió 955.000 soles aquí, los estribos. Utilizando modelos BIM, 825.905 soles. O sea, miren el margen de error. Incluso este es un expediente en el cual ya estaba aprobado y todo con sistema tradicional. Se hizo su replanteo utilizando modelos BIM, una construcción virtual, y resulta que el presupuesto del estribo era 825.000 soles, ¿no? Hay partidas o cuentas de control en el cual los presupuestos en algunos casos salen menos, en algunos casos salen más. Entonces el nivel de precisión se aumenta utilizando los modelos BIM para, digamos, no tener un presupuesto con mucho margen de error a la hora de lanzar a la licitación. Y este es el mapa de procesos para valorizaciones en obra, así como se ha mostrado para el tema de costos, de modelado 4D. Se elaboran valorizaciones con los metrados realmente ejecutados, el contratista que se requiere un contrato, base de licitación, ley y reglamento de contrataciones, si se tiene que hacer reajuste de valorización, índice unificado, planilla de metrados, amortizaciones, entre otras cosas, ¿no? Esto pasa a través del contratista, el supervisor, lo revisa la entidad o el dueño o el owner. Si se aprueba todo este flujo, finalmente pasa a ser valorizado, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar los modelos BIM nosotros para hacer el tema de control y tema de valorizaciones? Aquí se muestra un ejemplo que el modelo BIM para valorizaciones hasta una fecha determinada indicada en el BEM. El color celeste representará si el elemento se encuentra valorizado. ¿Okay? Entonces aquí
yo me siento con el contratista y le digo, oye, la valorización que me has presentado, ¿qué es? Todo lo que está de celeste, ya. Necesito que me pases un panel fotográfico para verificar que realmente se ha construido y la aprobación del supervisor de obra. Y lo otro, pues todavía no está ejecutado, ¿no? El supervisor de obra lo utilizará para controlar las aprobaciones de pago hacia el ejecutor de obra durante la etapa de construcción. Ahora, para el seguimiento y control, para el avance real y planificado, se puede definir un color rojo que representará lo que sí se planificó y no se ejecutó. El azul para lo que sí se planificó y sí se ejecutó, y el verde para lo que no se planificó, pero sí se ejecutó. Entonces, el contratista se encargará de colocar los filtros en el modelo BIM para posteriormente entregar un reporte de avance al supervisor del proyecto. O sea, ya podemos utilizar los modelos BIM a un nivel ya de valorizaciones, de reportes, etc. Aquí se tiene la visualización de modelos y laminados en un entorno común de datos como es el Autodesk Construction Cloud, donde yo puedo visualizar el modelo. No necesito tener, digamos, un software. Voy a la plataforma, entro con mi usuario, visualizo el modelo y visualizo los laminados. Ya en esos laminados yo puedo seleccionar un elemento del puente y automáticamente se selecciona en el laminado. Por ejemplo, aquí, ¿no? Seleccioné el estribo izquierdo y se seleccionó todas las vistas del estribo izquierdo. Y ahí puedo verificar las dimensiones. Y si quiero hacer una etapa de autoría, voy aquí, empiezo con estas herramientas a medir y a verificar si el metrado que ha emitido el que elaboró la ingeniería o el consultor es correcto, ¿no? O a través de un Navisworks simplemente reviso todo su proceso de metrados. Aquí está el modelo de una superficie, la visualización del proyecto que les había mencionado antes, para finalmente ver cómo termina el proyecto. Y ahora, una vez que se ha tenido la construcción virtual, yo ya puedo hacer un recorrido aquí y puedo determinar si realmente es lo que quiero, ¿no? Como cliente, o mostrarle al cliente si realmente es lo que él quiere. Por ejemplo, aquí se tiene unas defensas ribereñas en el cual el consultor no había considerado la defensa ribereña debajo del mismo puente. Entonces, ese es un craso error, o no lo había considerado en sus metrados. Pero ¿cómo lo íbamos a ver si solamente teníamos planos 2D? Entonces, cuando pasamos todo esto a modelos BIM y luego hacemos la construcción virtual de los modelos BIM que presentó como expediente técnico, podemos ver todas estas deficiencias. ¿Okay? También se pudo ver la deficiencia de la pintura que estaba colocada encima de un terraplén, lo cual no es correcto, ¿no? Se coloca sobre el pavimento. Y otra de las observaciones que tuvimos es que no había considerado un muro al costado de un estribo, lo cual, como tienes terraplenes aquí, ese terraplén el pie de ese terraplén se estaba yendo como para el río. Entonces lo que iba a pasar en un futuro es que conforme el río tenía sus crecidas, iba a socavar parte del terraplén, y como el terraplén se empieza a socavar, la carretera empieza a sentarse, o el pavimento empieza a sentarse. Entonces eso hubiera podido fallar. Entonces identificamos eso, se colocó el muro correspondiente y el pie del terraplén ya no cae dentro de la defensa ribereña. Entonces, entre otras de esas cosas, se pueden solucionar antes de la ejecución. Entonces, son los beneficios. Finalmente, las conclusiones de este trabajo o esta forma de trabajar es que este sistema es una plataforma de estimación de costos que permite asociar toda la información de costos con elementos BIM específicos, ¿ya? Específicos. Se puede acceder a toda información de estimación de costos a través de la visualización y manipulación de BIM, modificando los modelos BIM o elementos de trabajo adjuntos. Este sistema de estimación se presta a una forma potencial de informes de costos altamente detallados. Entonces, hay un ahorro de tiempo, las estimaciones que vayamos a tener tienen menor margen de error y podemos detectar interferencias y darle un valor agregado al presupuesto o al costo objetivo. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis, por la presentación. Vamos a darle pase si es que hay alguna consulta o pregunta de parte de los participantes. Acá hay una pregunta de César Ramos que indica el nivel de detalle del modelo BIM
también es clasificado de manera similar al sistema de clasificación de estimaciones del ACE. Sí, se me escucha, ¿no? Ya. No es Sí, que esté clasificado, pero digamos como práctica recomendada ya de la propia empresa que puede gestionar este tipo de proyectos, ya la puede adoptar, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, la hemos adoptado de esa manera, porque estamos utilizando modelos BIM. ok. Parece que no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta, por favor, Quizás a través del YouTube lanzan las preguntas porque a través de esta plataforma solo está restringido. sí, sí, esa no, bueno, no hay, no estoy viendo más. Esa es la única pregunta de César Ramos. Igual voy a pasar el link para que podamos tomarnos la foto final si en caso no hay alguna otra consulta. Bueno, acá hay una consulta de Elisa Núñez. La fórmula polinómica se tendría que elaborar aparte. Bueno, eso ya es un procesamiento, digamos, de toda la data que uno extrae, ¿no? De los modelos. O sea, aquí los modelos sirven para extraer información de una manera mucho más rápida, más precisa. ¿Ya? El tema de la fórmula polinómica ya es algo que se puede hacer en gabinete una vez determinado todas las partidas, los costos asociados a mano de obra, materiales y equipos. Acá hay otra pregunta de Rodrigo. Para los modelos 4D es necesario tener en cuenta los encifrados. Los cifrados, así está. Los encofrados. Creo que se refiere a encofrados. Claro, claro. Por ejemplo, en este Ujú. puente que se ha presentado, nosotros hemos utilizado la herramienta, digamos, de pintura y el área que nos sale de esa pintura lo hemos definido como encofrado. Entonces, simplemente es adaptar lo que se quiere. Ahora, para un proceso constructivo, ya si se quiere modelar los encofrados en sí, para los andamios, perdón, para un puente, un tablero, lo podemos hacer, pero digamos que no es muy eficiente ya modelar cosas que lo podemos subcontratar, ¿no? Durante el proceso constructivo. Acá hay otra pregunta de Germán Helera. ¿Cuánto se puede ahorrar en este tipo de proyectos, según tu experiencia, Elvis? Eh, todo depende, todo depende. Por ejemplo, tú puedes tener buenos ingenieros en un sistema tradicional, Ujú. buenos estimadores, y lo que tú vayas a ahorrar va a ser lo mismo quizás que utilizando modelos BIM. El tema es que aquí ganas tiempo, y el tiempo que ganas lo puedes utilizar para optimizar tus costos, ¿no? O sea, tú tenías un costo objetivo, pero con el tiempo que tú ya ganaste modelando esto, eh, puedes utilizarlo, como le dije, para optimizar el valor objetivo o mejorar la ingeniería de tal manera que siga cumpliendo los objetivos del proyecto, ¿no? Ah, ya, o sea, acá, bueno, que se resalta más es el ahorro de tiempo, ¿no? Sí, también se puede, bueno, ahorrar costos, como te digo, ya proponiendo otras soluciones que puedan ser mucho más económicas y se sigan cumpliendo los mismos objetivos. Ahora también te puedes ahorrar dinero de una manera indirecta mediante la reducción de los RFIs en la ejecución de una obra, lo cual requiere horas hombre, requiere tiempo de trámite, el tema de la burocracia, etcétera. Acá hay otra pregunta de Yusef. ¿Qué tanto se debe invertir en el software? Eso depende. Tienes que hacer, antes de, digamos, iniciar un proyecto utilizando modelos BIM, tienes que evaluar eso, ¿no? Si es un proyecto grande en el cual, digamos, la ejecución es tremenda, se tiene asociado costos bien grandes y los riesgos son mayores, obviamente. Entonces, implementar softwares o un entorno común de datos
es necesario, ¿no? Pero si es un proyecto pequeño, pues que te digo, una casa de un piso o cosas así, implementar bien, digamos, ya no es muy efectivo, porque va a terminar costándote más lo otro que contratando a un grupo de ingenieros para que te haga tu diseño de algo tan sencillo, ¿no? Entonces se tiene que evaluar, ¿no?, la complejidad del proyecto. Si es un megaproyecto, obviamente se recomendaría que vaya para mitigar los riesgos antes de la ejecución de obra, ¿no? Porque una vez que se ejecute un proyecto, los costos asociados a ese megaproyecto pueden determinar incluso si un contratista se puede ir a la quiebra o no. Claro, o sea, el tema del BIM está más enfocado a megaproyectos, ¿no? Que valen miles, cientos de millones de dólares. Acá hay otra pregunta que es bueno, aquí nos manda su felicitación, Luciano del Castillo, excelente presentación, Elvis, Alexander. Dice, ¿los puentes en qué tipo de software lo han modelado? Depende, lo podemos hacer digamos, en Revit, y también lo podemos hacer en Tecla. En Tecla básicamente está enfocado en estructuras metálicas, pero también se puede hacer con el Revit. Sin embargo, el Tecla ya como está predefinido más para ese ámbito de estructuras metálicas, lo puedes hacer en mucho menor tiempo, porque tiene más plantillas, más familias, entre otras cosas. Pero para pues, el caso de nosotros hemos utilizado Revit. No hemos tenido Revit. problemas en las carreteras de gran envergadura. Ok, bueno, acá hay una felicitación de parte de Eduardo Medina, excelente presentación. Siguiente, Melchor, consulta. Para proyecto de construcción, al hacer BIM antes de la construcción, se requiere que el diseño esté 100% definida. Eso significa que no se puede aplicar Fast Track. Bueno, depende del proyecto. Si tú vas a hacer un proyecto de design, build, que significa diseño, licitación, construcción, obviamente no puedes hacer un fast tracking porque el contrato no te lo permite. Pero si tú estás haciendo un proyecto de diseño y construcción, que es un design build, y dentro del contrato, por eso se dice que se tiene que tener un lenguaje contractual. Si hay una cláusula que te permite hacer un fast track, lo puedes hacer utilizando modelos, la metodología de BIM. Pero si incluso de manera contractual eh, se define, digamos, en el contrato un hito, ¿no?, que no se podrá realizar la ejecución de obras sin haber definido bien el expediente técnico y el presupuesto y el cronograma. Entonces, todo depende de... Disculpa, Elvis, Sí, no sé si se te escucha muy bajo. ahora, A ver, igual se te sigue escuchando bajo. no sé si ahora se me escucha. Creo que sí. ¿Aló? Ya, ahora sí. Sí se te escucha, Elvis. Ok, Sí, gracias. por favor. Sí. Bueno, Ujú. como te decía, ¿no?, de eso depende del lenguaje contractual. Si el contrato es un contrato de diseño, licitación, construcción, eh, se va a tener que primero terminar la ingeniería o el expediente, luego para pasar por un proceso de licitación en el cual seguro los contratistas van a ofertar de manera técnica y económica. Bueno, en un proyecto bien deberían ofertar, proponer diferentes planes de ejecución bien, o los BEP. En ese caso no se puede hacer un fast tracking, ¿no?, porque el consultor y el contratista son personas jurídicas totalmente diferentes. Ahora, si es un contrato design build, es un diseño construcción, en ese caso sí se podría realizar un fast tracking. Todo depende de cómo se maneje el contrato. Y eso ya es un lenguaje contractual, en el cual se debe incluir el tema de hay contratos, por ejemplo, IPD, ¿no? Claro. Ok. Gracias, Melchor, por la consulta. Le doy otra pregunta de parte de Manuel Alejandro Rodríguez. De acuerdo a los tipos de proyectos que has participado, ¿qué nivel de madurez identificas entre una estimación tradicional versus un modelo digital, considerando elementos que no se pueden modelar? Ya, muy buena pregunta. En ese tema de nivel de madurez, digamos, es un poco
es muy amplio el tema de madurez, ¿ya? Porque tú puedes tener un grado de madurez muy alto en tema de implementación BIM en una oficina de gestión de proyectos. Sin embargo, puedes seguir considerando costos asociados a cosas que no se pueden modelar, o no es necesario para un modelar. Por ejemplo, en un puente, tú modelas todo a nivel de detalle para obtener los costos. Pero hay cosas que no modelas, que lo podrías simplemente tú estimar en tu presupuesto. Y si lo modelas, te va a tomar más tiempo que estimarlo de manera manual. Pero no es en todos los casos, ¿no? Son cosas bien puntuales y pequeñas. Entonces, el grueso del proyecto, que son los modelos, que representan básicamente más del 80% del presupuesto, eso sí se requiere modelar. Ya. Gracias, Elvis. Gracias, Manuel, por tu consulta. Luego, de Aaron Gómez, ¿se puede hacer empleo de la metodología Scrum con BIM? Claro, O sea, todo se puede. Solamente que tendrías que, primero, antes de implementar algo en otra metodología, digamos, entre comillas, tienes que saber el flujo de trabajo o el proceso, cómo es que se trabaja, y determinar cómo podrías tú hacer las mejoras, ¿no? Y si es viable o no es viable, y hacer un proyecto piloto y reportarlo, o sea, ser pragmático. Si dentro de eso se mejora, bien. Y si capaz choca o confronta con ciertos procedimientos, quizás habría que reevaluar otras cosas. ya, ok. Gracias, Aaron, por tu consulta. De verdad que hay un montón de consultas, de verdad que, bueno, el siguiente es, ¿algún software nacional de presupuestos tiene la posibilidad de hacer interoperabilidad con software BIM? Todo depende, ¿eh? O sea, no es que tú implementes bien y digas, no tengo el software, por lo tanto no lo voy a hacer. En el caso de los proyectos que hemos visto, a través de los softwares de modelado, obtenemos cantidades. Como tenemos cantidades, y nosotros ya tenemos un histórico de base de datos de precios unitarios, simplemente multiplicamos precio unitario por el metrado y ya tenemos el presupuesto. Ahora, si lo quieres ver, digamos, en un software, eh, ese presupuesto representando en un modelo, lo puedes hacer con el Navisworks, pero te toma un poco de tiempo. Hay softwares especializados para asignar costos a elementos BIM a través de precios unitarios. Por ejemplo, para un 5D puede ser un Bitcom, para hacer presupuestos. O sea, Bitcom es un software el cual tú puedes hacer precios unitarios dentro del mismo software, que también está cargado el modelo BIM que tú quieres hacer, y a cada elemento le vas asociando un precio unitario, vas definiendo mano de obra, material, equipos, rendimientos, incluso a ese precio unitario le puedes asignar una imagen, por ejemplo, un pavimento. Ahí colocas la imagen de qué está compuesto un pavimento, de base, subbase, de la capa asfáltica, etc. Entonces, esa es la experiencia que se ha tenido, por ejemplo, con Bitcoin y con Navisworks. Ahora, no tienes ninguno de los dos software, puedes utilizar modelos BIM, extraes cantidades y pues con un software de series lo exportas nada más el metrado y obtienes tu presupuesto. O sea, al final llegas al mismo punto, pero de diferentes maneras. Acá hay otra consulta. Bueno, las felicitaciones con su plan de David Schickner. Bueno, acá hay otra consulta de Miguel Rosado. ¿Qué importante es visualizar las viviendas e interferencias de líneas en un modelo BIM? Tengo entendido que los puentes de reconstrucción por cambios aún no se ejecutan por esas interferencias. Claro, ahí muy buena pregunta, ¿no?
Por ejemplo, los puentes de reconstrucción, ¿por qué no se llegan a ejecutar por el tema de las interferencias? Ahí tienes que integrar BIM con GIS, que es información georreferenciada, ¿no? El sistema de información georreferenciada. Haces un levantamiento en dron, por ejemplo, de toda la zona donde van a estar tus puentes. Identificas las interferencias de manera superficial y luego haces una inspección en campo. Y antes de, digamos, empezar a hacer las conceptualizaciones de los puentes, como lo había mostrado en el mapa de flujo de proceso, tiene que darse que esa área esté liberada. Y si no está liberada, pues no se continúa, porque sería en vano quemar horas hombre modelando algo en el cual todavía ni siquiera se tienen los permisos, ¿no? Entonces ya son agentes externos que tienen que evaluar si la zona está disponible. Ahora, si en ese puente que se va a construir va a tener terraplenes y esos terraplenes van a caer, por ejemplo, en una cuneta, y esa cuneta llevaba agua o ese canal llevaba agua a alguna población o a sus chacras y tú estás interfiriendo con eso, debiste haberlo detectado cuando hiciste un vuelo de drones, por ejemplo, ¿no? Haces un vuelo de drones o tienes una nube de puntos, en esa nube de puntos haces el tratamiento con un recap, que es básicamente la modelación de las condiciones del sitio. Entonces tú ya tienes las condiciones del sitio a través de un modelo con el recap. Solo puedes pasar a un InfraWorks y sobre ese InfraWorks puedes proyectar un puente u otra obra y ahí te puedes dar cuenta que la construcción de tu puente puede interferir con un canal de agua, puede interferir con algún buzón de alguna población que está aledaña ahí, o puede interferir si es que hay una cuneta atravesando ese puente y que lo vas a tapar y al final el señor que vive ahí vas a afectar su chakra, etcétera, ¿no? Entonces, antes ya de entrar a las ingenierías de detalle, lo que se hace es un modelamiento de las condiciones del sitio. Eso se hace, por ejemplo, vuelo de drones, nube de puntos, y ya tú sabes que las condiciones del sitio son esas, ¿no? Para esa determinada área donde va a estar tu proyecto. Y ahí ya defines de manera esquemática si tu proyecto tiene interferencias, no tiene interferencias, y si tiene interferencias tendrías que darle solución, ¿no? Ese canal lo tengo que mover más allá, o si no tengo que colocarle una tapa, o si no tiene que ser una alcantarilla, entre otras cosas. O sea, prevés antes de que se invierta más, pasa a licitación, gana un contratista y el contratista cuando llega a obra se encuentra con esa sorpresa. Entonces, para poder evitar todo ese desperdicio de tiempo, de horas hombre, de tanto del contratista, de la propia entidad a la hora de licitación, pues, nos ayuda mucho el tema de modelamiento, ¿no? De las condiciones existentes del sitio. No te escucho, está apagado todo audio. Disculpa, que hay otra consulta de MIB. ¿Qué tan importante es el uso de las clasificaciones tipo Omniclass, Uniformat? Perdón. Es muy importante porque tú necesitas un estándar para codificar documentos, planos, modelos, entre otras cosas. Ahora, dentro de los modelos, un puente que tiene varios componentes, como son sus estribos, sus vigas, sus tableros, qué sé yo, dependiendo de la tipología, tú vas a definir a través de los códigos si es un pilar lado derecho o lado izquierdo, puedes definir presupuestos asociados a esos códigos. Entonces, es muy importante tener la información de manera ordenada, porque si está de manera desordenada, yo no puedo hacer uso del tratamiento de esa información. Ok, muchas gracias. Bueno, acá hay otra que dice, ¿qué opinas del add-in de Revit gratuito KEX? Cuantificaciones Express, versión 3.4, desarrollado Pues, por Luciano. claro, ese es un tema ya de, digamos, de modeladores para optimizar sus usos a la hora de modelar. Entonces, eso ya depende de cada uno, ¿no?
Si lo ve que le facilita las cosas a la hora de modelamiento, pues bien, ¿no? Pero si le ve que se le complica o que quizás le genera errores más adelante, ya no debería usarlo. Entonces, a veces sí, a veces no, se tiene que evaluar, ¿no? Son las particularidades de cada caso. Ya esos son, digamos, acertijos, entre comillas, o para el tema de modelamiento, ¿no? O tips, tricks and tracks, le dicen. Ok, bueno, eso igual siguen muchas, pero bueno, ya eso quedamos como la última pregunta por el tiempo. De verdad que muchas gracias por sus consultas, por sus felicitaciones. Voy a pasar el link para que podamos tomarnos la foto grupal y bueno, agradecerte, Elvis, por el tiempo. Agradecer a todo el equipo de charlas técnicas, en el caso de Eddie, de Víctor, agradecerle a David Chigne, a Carlos Daga por el apoyo, a Rodrigo. Y bueno, también un especial saludo a nuestros sponsors, que gracias a ellos podemos tener estas presentaciones, podemos tener nuestras charlas técnicas todos los meses.